Hermanos, pasa a vosotros. Pues gracias a Dios que nos permite venir a estar aquí en la ciudad de Cuautla con la iglesia aquí en Cuautla. Y pues desde aquí saludamos a las iglesias de Dios donde quiera que se encuentren, enviándoles siempre nuestros buenos deseos, bendiciones y sobre todo bendiciones a través del estudio de la palabra, a través del estudio de las profecías y de las parábolas, de las historias, de las anécdotas, de lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Reciban saludos de la iglesia aquí en Cuautla, donde quiera que se encuentren nuestros hermanos. Que Dios los bendiga. Hermanos, vamos a repasar algo que es muy conocido, porque si les pregunto a ustedes ahorita, ¿quién no ha oído hablar del hijo pródigo? El hijo pródigo, lo que pasó con ese hijo pródigo, es una parábola que habló el Señor Jesucristo acerca de la experiencia, acerca de la inexperiencia, acerca de una herencia, acerca de administración, trata acerca de administración de bienes. Y bueno, pues vamos a darle un repaso esta mañana. Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Lo vamos a leer tratando de entender, ¿verdad? Tratando de concentrarnos en esta parábola, en esta enseñanza, porque las parábolas fueron grandes enseñanzas que dio el Señor. Y dice, y dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Aquí esta palabra nos dice que este hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos, ¿qué le pidió, verdad? Dame la parte que me toca de mi herencia. Él no se quiso esperar y él pidió su parte. Pero dice aquí que les repartió la hacienda. Sin embargo, después el hijo
menor, dice, no muchos días después que les dio su hacienda, dice que el hijo menor, juntando todo lo que tenía, yo creo hizo sus maletas y se fue, ¿verdad? Dice, partió lejos a una provincia apartada y ahí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Ahora, desde aquí empezamos. ¿Fue un buen administrador de los bienes que le dio, de la herencia que le dio su padre? No. Dice que vivió perdidamente. ¿Qué significará perdidamente? Y luego dice, y cuando se hubo malgastado todo, que se lo acabó, dice que vino una grande hambre sobre aquella provincia y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Fíjense, en su casa, con su padre, no le faltaba nada. Era el hijo del dueño. Y allá ya no tuvo que ir a pedir trabajo, porque ya no le quedó de otra. Y luego dice que pues que consiguió tal vez el trabajo y lo mandó a que apacentase unos puercos, dice, y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba, ni eso podía, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando dice volver en sí, ¿qué quiere decir? Que de repente se dio cuenta de todo lo que había hecho y dijo en el verso 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es algo muy, muy importante. El verso 20 dice, y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle. ¿Qué hizo aquí este muchacho que inexperto, no tenía experiencia, pero a él se le hizo muy fácil pedir su dinero y ya me voy, dame mi herencia, yo ya me voy, yo ya quiero vivir solo, y se fue, y no supo, no sabía cómo vivir, no tenía experiencia, no sabía lo bueno, en realidad, y aunque muchos muchachos dicen luego, no, yo ya lo sé todo, y yo ya esto, y al otro, ya puedo, pero les falta la experiencia, y por algo el mandamiento dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Que te vaya bien, ¿verdad? Pero aquí este muchacho, pues, él tenía ganas de vivir, de echarse a volar, y lo único que hizo fue ir a malvivir, malgastarse su dinero, y después a trabajar, siendo el hijo en su hacienda, siendo el hijo del dueño, teniendo que comer, ¿verdad? Y porque él dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces vino algo muy importante en la conducta de este joven, o en la actitud, que fue el arrepentirse, el volver en sí, dice, y volvió en sí. Y cuando él iba, dice, y levantándose vino a su padre, dice, y como aún estuviese lejos, viólo su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Un padre siempre, ¿qué va a hacer? Vio a lo lejos que allá venía su hijo, ya todo maltratado, arrepentido, trabajado. A lo mejor lo vio bien flaco, desnutrido, ¿verdad? ¿Y qué hizo el padre? ¿Se quedó parado ahí? ¿Lo desechó? ¿Lo despreció? No, dice que
que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia y dice que corrió, dice, y echóse sobre su cuello y besóle. Eso hizo su padre. Porque el padre, con toda la experiencia, dijo, mi hijo nada más fue y cometió un error. Y entonces dice el verso 22, mas el padre dijo a sus siervos, no, dice el verso 21, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, habíase perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Comenzaron a regocijarse. En lugar de que el padre lo desechara, ¿qué hizo? Corrió a abrazarlo, a recibirlo, lo abrazó, lo besó, y luego dijo, saquen vestidos nuevos y pónganle un anillo en su mano. El poner un anillo en la mano era como volver a reconocerlo, como su familia, como su familiar. Entonces, luego les dijo, vayan y agarren un becerro gordo, ¿verdad? Y háganlo, prepárenlo, y también zapatos en sus pies. Y todo esto, aunque nada más dice así, un vestido principal, dice, y ponerle un anillo en su mano y zapatos en sus pies, aunque nada más se ha escrito así, pero todo esto tiene un significado, ¿verdad? ¿Cómo andaría ese muchacho ya con sus zapatos? Agujerados, tal vez, sucios. Pero dice, y traed el becerro grueso, o el becerro gordo, ¿verdad? Y dice, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Y todos empezaron a regocijarse, y hubo gran fiesta, hicieron fiesta. Ahora, si esto lo aplicamos nosotros a nuestra vivencia en este tiempo, todos nosotros también somos hijos de un padre. Y él tiene una herencia para nosotros y nos la da. Y nos la da y aquí es donde viene la manera en que nosotros tenemos una buena experiencia de esta parábola del hijo pródigo. Que nosotros recibimos una bendición cuando conocemos la palabra de Dios. Tenemos una herencia y esa herencia principalmente pues es la vida eterna. Aparte de muchas bendiciones que tenemos en este tiempo, la vida eterna, vamos a tener derechos de ser jueces, de ser gobernantes, de entrar en una ciudad de oro, de piedras preciosas, de convivir con el Hijo de Dios, con el Señor Jesucristo, realmente convivir con Él y verlo tal y como Él es. Pero si dentro de nuestra vivencia, teniendo nuestra herencia en nuestras manos, empezamos a malgastarla, ¿de qué manera podríamos malgastar nosotros la herencia que el Padre nos da? Por ejemplo, el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de las viudas de las mujeres fatuas, de las vírgenes fatuas, y que había 5 sabias y 5 fatuas? Las 5 fatuas, dice que en sus lámparas, que ya no llevaban muy poquito aceite, ya llevaban muy poquito aceite para que sus lámparas pudieran seguir ardiendo. En este caso, el aceite del Espíritu Santo
debemos conservarlo y tener siempre nuestro depósito lleno para que nuestras vidas, que son nuestras lámparas, pues alumbren y sigan encendidas y encendidas. Porque de lo contrario, malgastamos y malgastamos nuestra herencia. ¿En qué? ¿En qué la gastó este muchacho que no tenía experiencia? Se fue a malgastar, ¿verdad? Dice, viviendo perdidamente. Analizamos en este tiempo cómo puede una persona, un joven o alguien en la iglesia vivir perdidamente, malgastando una riqueza que Dios nos ha dado, que es su espíritu. Y su espíritu, en otras palabras, es su mente, su poder, porque la mente es poder, el conocimiento es poder. Pero si ese conocimiento no lo usamos o no le hacemos caso pero sí le hacemos caso a otros conocimientos, a otras filosofías, a otras creencias, a otras religiones, que se convierten en grandes atracciones para la humanidad. No solamente hablando de ídolos, de fiestas, de muchas cosas que cada rato están saliendo cosas nuevas para atraer la atención de muchos jóvenes, pero principalmente hablando de la iglesia, porque nosotros somos los que tenemos la herencia, y ¿cómo la podemos malgastar? Si cumplimos con los mandamientos, esa herencia está allí, pero si no cumplimos con los mandamientos, esa herencia nos la estamos malgastando. Hay muchas recomendaciones, muchos consejos aquí en la Biblia que son nuestra herencia. El conocimiento es nuestra herencia. Y otra vez, el conocimiento es espíritu y es mente. Por ejemplo, ¿cómo dice que las hermanas deben vestirse? ¿Verdad? ¿Cómo dice? Honestamente. Modestamente. Honestamente. Y durante la lección esta mañana se mencionaba algo así del ornamento del espíritu. ¿Cómo debemos vestir o mostrar nuestro espíritu, nuestra espiritualidad? Si tenemos mal carácter, ¿así está vestido el Espíritu de Dios? No, ¿verdad? No, así lo estamos vistiendo nosotros, nuestro espíritu. Si somos ofensivos, entonces, ¿cómo estamos vistiendo nuestro espíritu? O nuestra mente. Eso quiere decir que estamos malgastando esa herencia que Dios nos dio. El conocimiento de Dios es la mayor herencia que podamos tener, y el Señor Jesucristo vino a demostrarlo, porque Él fue obediente y Él nunca malgastó la herencia de sus padres, sino al contrario, hizo frutos, ganó muchas almas, y a nosotros nos ha dado ese conocimiento. A través de ese conocimiento hemos recibido muchos dones, y si los usamos, es como otra parábola de los talentos. Dice, a uno le dio 10 talentos, a otro le dio 5, y a otro le dio 1, dice, y uno dice, cuando vino el Señor, le dice, bueno, ¿tú trabajaste en mi dinero? Y dice, pues sí, yo te di 10 talentos a ti. Dice, pues yo hice otros 10, gané otros 10. Dice, qué bueno, buen siervo. Y otro que le dio 5, dice, pues yo hice otros 5, yo gané otros 5.
Y al que le dio uno, ese dice, no, dice, pues yo fui y lo escondí y no lo trabajé y no hice nada. Entonces, Dios, aquel señor pues, regañó a ese siervo porque no puso a trabajar el talento que le había dado. Ahora otra vez tenemos una herencia que a veces, otra vez, por falta de experiencia, pensamos que hacemos bien. O decimos, bueno, yo ya tengo el Espíritu, yo ya soy hijo de Dios. Y ya puedo hacer lo que yo quiera. Y al fin que Dios me perdona. Sí, Dios siempre va a tener misericordia y siempre va a perdonar, siempre y cuando el creyente o el que viene a la iglesia o el que se bautiza se arrepienta realmente y reconozca, como el hijo pródigo que dijo, pues yo he pecado contra el cielo y contra ti, Padre, dice, pues ahora no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que tenemos que decir cuando nos extraviamos, cuando por falta de experiencia volvemos en sí y entendemos que estamos malgastando la herencia. Porque dice que aquel muchacho volvió en sí y entonces entendió que había pecado y se arrepintió realmente. Y no solamente lo pensó, sino también actuó. ¿Y qué hizo? Regresó y cuando regresó el padre lo rechazó o lo recibió. Se llenó de gozo y lo recibió y le hizo una fiesta. Y así hace Dios con todos nosotros si realmente nos arrepentimos. Cuando estamos extraviados, cuando por falta de experiencia queremos hacer con nuestra herencia cualquier cosa y la malgastamos, entonces el aceite en nuestro depósito se va acabando. El gozo, hermanos, que sintió el padre fue muy grande, porque el arrepentimiento de aquel, su hijo, también fue grande, su arrepentimiento, su reconocimiento fue grande. Pero otra vez en este tiempo siempre debemos usar el conocimiento que Dios nos ha dado para ir por el buen camino, para no malgastar la herencia que tenemos. ¿Qué hacer en una situación? ¿Qué hacer en otra? ¿Qué hacer en otra? ¿Qué hacer en otra? Y cuando no sabemos, tenemos que ir con los que saben más. Siempre un padre va a saber más que un hijo. Aunque el hijo o los hijos tengan mucho estudio, pero siempre un padre va a saber más porque por la experiencia, porque ya lo vivieron, porque ya tienen un camino recorrido. Entonces los padres pues deben ser los grandes consejeros. En este caso, el Señor Jesucristo, Dios, a través de su Espíritu Santo, son nuestros grandes consejeros. Pero en la iglesia también hay pastores, hay ministros, hay dirigentes a quienes debemos recurrir y poner y decirles, yo no entiendo esto, yo no sé qué hacer en este caso o en este otro, ¿verdad? Pero no ir por allá afuera y pedirle consejos a nuestros amigos o a nuestras amigas que del conocimiento de Dios no tienen absolutamente nada. Ahora en la iglesia también hay hermanas y
Y debe haber hermanas que tienen una experiencia, porque, por decir, cuando alguna muchacha en la iglesia no tiene a su mamá o a su papá, pues, pero hay hermanos, hay ancianos, hay hermanas que tienen experiencia, a quienes pueden recurrir y decirles: yo necesito un consejo en este caso, en este asunto, y así dejarnos guiar por los padres. O por ejemplo, en la iglesia hay diaconisas también. Otra vez, porque surge la pregunta, ¿verdad? Preguntas que a veces son muy obvias o muy necesarias de hacer, por decir, que vengan con si no quieren venir con su mamá, por decir, pueden venir con una hermana mayor o de experiencia, y decirle: hermana, yo no, ¿cómo tengo que venir vestida a la iglesia? Esa hermana le va a decir cómo tiene que venir vestida, ¿verdad? O qué debo hacer en esta situación o en esta otra, y si no, ir con el pastor, en fin. Pero otra vez, tenemos que aprender a vivir, a usar la herencia. Tenemos que aprender a administrar, eso es tal vez la palabra más correcta, administrar nuestra herencia. Y ser sensatos, ser apacibles, como decía el hermano, porque, por ejemplo, en la lección que tuvimos acerca de ser mansos, ¿verdad?, de ser apacibles, hay muchas situaciones en que a veces no, como que si no entendemos bien qué es ser apacible o qué es ser manso o cómo, entonces pues no va a resultar, no va a dar buen resultado. Siempre va a haber situaciones en que vamos a necesitar de la experiencia para administrar bien nuestra herencia, nuestra vida, y hacerlo, no solamente pensarlo, sino hacerlo, como el hijo pródigo. Él de repente volvió en sí y lo pensó y lo dijo y lo hizo, actuó. Entonces el padre, viendo allá que se había arrepentido, dice: pues no, él fue y lo abrazó con amor. Y así es nuestro Padre Celestial. Si nosotros queremos, cuando nosotros queremos y venimos a Él y le decimos: pues he pecado contra el cielo y contra ti, el Padre nos va a abrazar y va a haber gran gozo. Y entonces Él nos va a dar oportunidad un día, ¿verdad? También nos va a hacer unas bodas a nosotros. Así como le hizo una fiesta aquí a este muchacho, a nosotros también nos va a hacer una fiesta. Y este es el último verso que vamos a leer. Pero el Señor nos va a hacer una fiesta ahí en su casa. Y Él nos va a salir a recibir también. Como este padre del hijo pródigo, que salió a recibir a su hijo allá y corrió a abrazarlo. Así el Señor Jesucristo va a salir de su casa y nos va a encontrar en el camino y nos va a recibir y nos va a abrazar y nos va a meter en su casa y nos va a hacer una fiesta. El verso que vamos a ver aquí, hermanos, está en el libro de Revelación, en el capítulo 19. El verso, a partir del verso 6, ustedes van a leer el 6, yo el 7,
ustedes el 8, yo el 9 y luego todos el 10. A ver, dice el verso 6, dice, y oí como la voz de una grande compañía y como el ruido de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo, a ver todos juntos, y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjense también aquí, cuando vino aquel hijo pródigo ya todo como huérfano, ¿verdad? Y todo maltratado. ¿No le puso unas ropas nuevas? Y aquí dice también, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Entonces, nos ha dado a nosotros la oportunidad de ponernos unas ropas nuevas, limpias, brillantes, dice aquí. Dice, de lino fino, limpio y brillante. Esto, aunque es un simbolismo, hermanos, pero cuando nosotros nos ponemos en nosotros mismos esas ropas nuevas, ese conocimiento nuevo, y lo usamos, ¿verdad? Entonces somos como personas que siempre damos brillo. Somos personas brillantes. ¿Acaso no se usa esta palabra en los medios estudiantiles cuando dicen, no, mira, ese alumno es muy brillante, o esa muchacha es muy brillante, ¿verdad? Porque saben, ¿verdad? Porque demuestran su conocimiento. Ahora, si nosotros mostramos el conocimiento de Dios en nosotros, ¿cómo nos vamos a ver? Brillantes. Pero si desperdiciamos esas vestiduras y ese conocimiento, entonces no nos vemos bien. Solamente hay que pensar, bueno, ¿de qué manera puedo yo dejar de brillar o estar desperdiciando mi herencia, estar administrando mal mi herencia? ¿De qué manera? Por decir, si yo falto los sábados o no quiero estar con la iglesia los sábados, ¿estaré haciendo bien? No estoy administrando bien mi tiempo y mi herencia, mis valores. Todos los hijos de Dios de todas las edades y de este tiempo, los que brillan son porque si han aceptado vestirse de este conocimiento que Dios nos ha dado. Y Él me dice, escribe, dice, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, y me dijo, esas palabras de Dios son verdaderas. Entonces el Señor a nosotros también nos va a hacer una cena, porque aceptamos, reconocimos, un día volvimos en sí, y reconocimos que estábamos mal y venimos al Padre, y el Padre se gozó y lo aceptamos y nos bautizamos, y entonces el Señor dice, te voy a dar unas vestiduras nuevas, unos zapatos nuevos, y te voy a hacer una fiesta porque tú brillas. Y somos hijos de Dios brillantes, y en la iglesia igual hay hijos de Dios muy brillantes, otros menos. Ustedes mismos lo pueden decir.
Pero ¿qué quiero yo ser? En el salón de clase yo quiero ser el alumno más brillante. ¿O ustedes no lo querían ser? ¿O ustedes que están en la escuela no quieren ser el alumno más brillante? Sí, pero todo depende en el conocimiento y poner en práctica o en usar ese conocimiento. Y nosotros lo que debemos usar aquí es el conocimiento de Dios. Entonces, de esa manera estaremos administrando bien la herencia que Dios nos ha dado y no ser como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Que después de tenerlo todo, vayamos por allá afuera y nos pongan allá pues ahora sí es válido decirlo, que nos pongan allá a trabajar entre los puercos. Que no se malentienda esto, pero el andar metidos en lo que está fuera del conocimiento o de los mandamientos de Dios es andar en lo sucio, en lo que no debe ser, en lo corrupto. Y hermanos, pues el Señor espera de nosotros que siempre estemos vestidos con esas vestiduras brillantes, ¿verdad? Yo les digo, hay otro verso allá como dice dice así el verso, dice: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. El verso es Apocalipsis 3, verso 18, pero otra vez habla de esas vestiduras blancas, que no andemos como desnudos delante del Señor. Hermanos, pues aquí en la iglesia debemos dejarnos llevar por la experiencia, debemos dejarnos llevar por una buena administración, pero todo a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y seamos alumnos brillantes, hijos de Dios brillantes. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Dios los bendiga a todos. Paz a vosotros.